tenía 7 años. Y esa cara de malote. Apenas 7 años. Mira, ya llegó Aimee Osío. Hola, Aimee. No estaba así. Hola, Aimee. Bienvenida. Bryce Tecnología también llegó. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, Bryce Tecnología. Gracias. Smirnoff también acaba de llegar. Smirnoff, saludos. Bienvenido. Cuéntales qué estás escuchando, Jeff. A propósito de hoy. Una belleza. El poema Negra de Victoria Santa Cruz. Negra. ¿Tendrá eso Negra. que ver con hoy? ¿Cómo? ¿Tendrá eso que ver algo con lo que vamos a hablar hoy? Mucho que ver. En tu mejor momento, bebé. Bueno, mira, cuéntale a la gente por qué estás tan romántico hoy. Con esa No luz voy. de vela. LA Producciones se unió. Muchas gracias, LA Producciones. Esperamos complacerte hoy. Vamos con toda hoy. Mira, por aquí dice Bryce Tecnología, saludos, fiel a estos live, gracias por estar. Fiel a esos likes. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, ahora sí. Arrancamos con todo. ¿Estamos listos, Francis? Sí, por ahí Mejada me está saludando. Hola, madrina, te amo. Te amo también, Anabel. ¡Mua! Te amamos, Auxilio, te amamos. Te amamos. Francis. Sí, bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Otro viernes de palabras mayores, ¿no? Sí, señora, sí, señora. Otros viernes preparados para arrancar con todo, para darle con todo al tema de hoy. Hoy vamos a estar bastante conectados con algo que está pasando en la realidad, está pasando en la actualidad. Y bueno, Francis, danos la bienvenida, por favor, regálanos la bienvenida. Sí, no, bueno, agradecerles a cada uno por acompañarnos todos los viernes, de verdad, ustedes no tienen idea lo importante que es para nosotros su fidelidad, porque de verdad que hoy yo nos esforzamos mucho en traerles contenido que les resulte interesante y de una manera relajada, que no genere tanto trauma, ¿no? Recordarles que por supuesto nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @palabrasmayoresoficial, y si te perdiste los capítulos anteriores o los quieres volver a ver, pues tenemos nuestro super canal de YouTube, Palabras Mayores, y nos pueden ahí escribir también a las cuentas personales. Si quieren saludar aquí a el señor escritor, señor Keo, lo pueden hacer a través de su cuenta de Instagram, @señorkeoma con K. Y si me quieren escribir a mí, insultar a mí, me pueden escribir por @FrancisPisoFMM. Bryce Tecnología dice, saludos Francis, admirador tuyo. Te sigo ya que tengo una condición igual a la tuya y he aprendido mucho de ti. Gracias a ti. La idea es compartir experiencias y ojalá que nuestros contenidos te sirvan no solo para el tema de tu condición, sino para tu vida en general. Jeff. Bienvenida Mayra J. Martínez, bienvenida también. Mis bebesaurios, buenas noches, como siempre, como cada viernes, de verdad, muchísimas gracias. Francis, sexto programa de Palabras Mayores, le estamos dando con todo. ¿En qué momento nos convertimos en esto? ¿En qué momento nos estamos convirtiendo en una gran familia? No lo sé, pero le estamos pasando súper bien, le estamos pasando súper genial. Este trabajo está hecho prácticamente de un modo artesanal, estamos haciéndolo con las manos, estamos trabajando durísimo toda la semana para traer los mejores temas. Y de verdad agradecemos su compañía y su atención todas las noches, ¿ok? Ángel, bienvenido, hermano, bienvenido. Hola. Bueno, entonces, muchas gracias por la presentación, Fran. La introducción musical de esta noche corre a cargo de la maravillosa, electrizante, poderosa Victoria Santa Cruz, una cantautora, compositora peruana, y el poema que estábamos escuchando se llama Me gritaron negra. Es un poema que nos habla acerca de la discriminación, acerca del racismo, por supuesto acerca de las etiquetas y los estereotipos, que es el tema que vamos a plantear el día de hoy. Y quiero arrancar con una pregunta muy clave para nosotros, ¿no? ¿Por qué decir la palabra negro es feo, es discriminatorio, es denigrante, y por qué afrodescendiente no lo es? Es decir, ¿por qué le quitamos la connotación hermosa, poderosa, fuerte que tiene la palabra negro o negra
¿Por qué le quitamos lo bonito a la negritud, al carácter bravío de un pueblo y nos volvimos de repente un poco blandos? Eso es lo que vamos a explorar y debatir hoy. Lo estábamos hablando hace unos minutos y estoy súper preparado y súper encantado de que estemos listos para explorar eso y debatir hoy. Pero antes vamos a comenzar el programa con una serie de breves. Así es, y vamos a arrancar comentándoles que el año pasado en Francia, no sé si supieron el caso de Mamadou Gaoussama, un inmigrante de Mali, que salvó a un niño que estaba suspendido en el balcón, trepando a través de la fachada del edificio. Esto en las redes sociales fue un boom. Mira cómo celebraron a este hombre, bueno, que no le ofrecieron a través de las redes sociales. Y sin embargo, si te pones a ver en términos de etiquetas y estereotipos, este muchacho tenía, como decir, todas las barajitas como para ser el típico discriminado en Francia, ¿no? El tema de la raza, el tema de ser inmigrante ilegal. Y sin embargo, Macron, el presidente de Francia, optó por otorgarle la nacionalidad francesa por la valiente acción, ¿no? Entonces, esto también nos da un intro de más o menos de lo que vamos a hablar. Y tú tienes algunas otras notas por allí, Jeff. Otra por ahí, el pasado mes de agosto, el Consejo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela concedió una medida de protección a favor de menores discriminados, luego de que un colegio del municipio de Baruta decidiera impedir la inscripción de 2 niñas que aparecieron en redes sociales besándose. Esta medida de protección como tal tenía como finalidad evitar la discriminación de estas muchachas, ¿ok? Pero tuvieron que frenarse en sus intenciones los del colegio, porque lamentablemente el Consejo Nacional de Protección, lamentablemente para ellos, decidió concederles la oportunidad a las niñas de defender su derecho a la educación más allá de sus preferencias o no sexuales, porque pudo haber sido una simple broma, pero al final los estaban discriminando. Así es. También tenemos el caso de, bueno, más reciente, ya a nivel de Hollywood, de la pareja integrada por Liam Hemsworth, o sea, el hermanito de Thor, el cuñado de todas, y la cantante Miley Cyrus, que anunciaron su separación matrimonial después de 8 meses, y la opinión pública señala que era normal, que era esperable que se separaran, debido a que ambos eran extremos totalmente opuestos, ¿no? El actor nunca ha estado involucrado en escándalos, mientras que Miley, todo lo contrario, ¿no? Ha estado muy sumergida en el tema de las controversias. Te tengo otra breve. John Pardo, venezolano de 46 años de edad, actualmente participa en el programa estadounidense MasterChef Latino, haciendo historia por ser un participante con discapacidad y además latino, emocionando al público programa a programa. Hashtag no por inspiracional. Nah, para nada. No por inspiracional. Por favor, remítanse al segundo programa. Gracias. Así es. Y para finalizar, tenemos el caso también del tiroteo perpetrado en Texas, el cual específicamente estaba dirigido u orientado a invasores latinos, entre comillas, ¿no? Según el presunto perpetrador, del cual, bueno, no le vamos a hacer publicidad aquí, esto sacudió mucho a la opinión pública. Saludos ahí, Educas. Saludos, amigo sordo que está saludando. Lo más épico fue la respuesta de los almacenes de la cadena Walmart, quienes, si bien prohibieron la exhibición de videojuegos violentos, siguen vendiendo armas como caramelos, ¿no? Sí, lo siguen exhibiendo normalmente. ¿Qué tienen en común todos estos casos, Francis? Las etiquetas, los estereotipos. Por ejemplo, el amigo de Gassama es un héroe, las niñas del colegio lesbianas, Miley Cyrus una pervertida, Liam Hemsworth un angelito, un santo, John Pardo, el Masterchef, es un guerrero, y el asesino del tiroteo, un pobre trastornado, ¿no? Entonces, si te pones a ver, puras etiquetas y puros estereotipos. Amigos, estamos hablando precisamente de eso, de las etiquetas. No estamos hablando de cuando mencionas a tu ex en esas publicaciones lamentables de Facebook, en las cuales le haces creer que eres sumamente feliz mientras por las noches lloras recordándolo. No. Tampoco estamos hablando de ese pedacito, de tela ubicado en la parte posterior de cualquier prenda de ropa, la cual te hace la vida infeliz. No es ese tipo de etiquetas. Sí, eso es correcto. Por lo menos yo las corto todas. Yo pensaba en la del boxer, pero bueno, ¿qué te puedo decir? No, estamos hablando de las etiquetas. Estamos hablando de las etiquetas que usamos como calificativos. Las etiquetas que colocamos a la gente basadas, por supuesto, en nuestras experiencias previas, en nuestro aprendizaje previo, en las cosas que hemos observado, vivido con personas más o menos parecidas a ellos. Y, por supuesto, nuestro propio sistema de valores. ¿Qué ocurre con estas etiquetas?
estas etiquetas construyen estereotipos porque se convierten en generalizaciones. Al convertirse en generalizaciones, se vuelve lo que llamamos un estereotipo. La etiqueta se basa normalmente en ese estereotipo. Son conceptos que van sumamente de la mano. Y el asunto, como estábamos hablando con Francis, al principio, Estoy explicando gracias, a Fran, amigo sordo que está muchísimas gracias. participando. Muchísimas gracias, Francis. Al principio, estas etiquetas no son malas. ¿Sí o no, Francis? Conversamos hace un ratico de Sí, las etiquetas, mira, las etiquetas son simplemente ponerle nombre a las cosas, ¿ok? Todos necesitamos ponerle nombre a algo para poderlo entender. ¿Qué pasa? Cuando le vamos a poner el nombre, nosotros buscamos categorías, algunas cosas que nos hagan acercarnos a la realidad de esa persona, de esa situación o de ese objeto y le damos una etiqueta. Mira, por ejemplo, el chacarrón. No entendí. Si me puedes Chiste ampliar la interno, idea, no te preocupes. No te preocupes, chiste interno, chiste interno. Esmirno, Ah, te amo, te amo. ok. Bueno, entonces el tema está de por sí no es tener la etiqueta. Todos tenemos etiquetas para algo. Esto es una franela, estos son zarcillos, esto es cabello, whatever. El tema está cuando utilizamos para colocar etiquetas elementos discriminatorios y para de alguna manera ser peyorativos hacia esa situación o hacia esa persona o hacia esa cosa, ¿no? O sea, dependiendo de la actitud detrás de la etiqueta es la que nos va a determinar si de alguna manera es positiva o negativa. Y lo que tú decías, otro tema importante, cuando extrapolamos la etiqueta, es decir, por ejemplo, yo lo conversaba hoy en la tarde, te cuento, con un amigo, y era el estereotipo de que a todas las mujeres les gustará que le regalen flores. No lo sé. Sin embargo, se basan en experiencias previas, era lo que estamos hablando previamente, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué pasa? Ajá. O sea, vamos a poner el ejemplo. Tenemos un ejemplo sencillo, el ejemplo de una persona que está saliendo con otra y deciden ir al cine. ¿Qué pasa? Esta persona, claro, tú vas a ir, por ejemplo, al cine con alguien que te gusta y tú intentas, basado en tus experiencias previas, en lo poco que estás conociendo de esa persona, intentar averiguar qué le gusta, a esa otra persona, como para ver, o sea, el romance, la ciencia ficción, la comedia, etc. Ahora, si aciertas o no, eso está de más. O sea, no es el meollo del asunto, acertar o no. El asunto es que intentaste categorizar a esa persona. Ahora, eso es un ejemplo de cómo usamos las etiquetas para bien, pero también hay ejemplos de cómo usamos las etiquetas para mal. ¿Sí o no, Francis? Sí, lo hablamos en el capítulo 2, 3, cuando hablamos del 2. El 2, que es el uso, por ejemplo, que se utiliza de las imágenes de las personas con alguna condición de discapacidad, resaltando sus logros, pero desde la manera de la lástima, ¿no? Y generar remordimiento en aquel de que, mira, ella que no camina, se lava los dientes, y tú que sí caminas, te dejas los dientes sucios, siéntete mal por eso. Cualquier cosa, ¿no? Haciendo como la comparación de que a mí me falta y a ti te sobra. Entonces, de ahí, de alguna manera, no solo estamos etiquetando a una persona, sino estamos generando estereotipos. Es decir, toda la gente con una condición es un guerrero, es un luchador, y puede que sí, como puede que no. Hay gente que no tiene una condición y siguen siendo guerreros y luchadores por otras situaciones. Sí, claro. Y es como nosotros estamos hablando, que es como si pintaran a una persona con discapacidad como una persona incompleta, ¿no? O sea, Sí. como una persona que al lograr esas cosas, que son cosas sumamente comunes, son cosas sumamente del tema diario, tienen grandes logros. Y resulta que no, son cosas absolutamente normales. Tenemos otro ejemplo. Y es un ejemplo muchísimo más cercano, no solo para las personas con discapacidad, sino para cualquier persona. Por ejemplo, tú te subes a un autobús, un colectivo, una buseta, dependiendo de cómo lo llamen en los diferentes países donde nos ven, porque afortunadamente nos ven en diferentes países. La guagua. Oye, todavía no nos ven en Cuba, yo no conozco a nadie que nos ven en Cuba todavía, pero nos ven en Chile, nos ven en Colombia, nos ven en Venezuela, nos hemos ampliado bastante, gracias a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Estas personas, pongamos un ejemplo, nosotros nos subimos en un autobús, un colectivo, una buseta, y resulta que se sube una persona con corbata. Y tú casualmente estás viendo en el autobús, estás viendo la transmisión de Palabras Mayores en este momento, y resulta que se sube la persona con corbata y tú sigues viendo tu vaina, normal, tranquilamente. Pero resulta que si la persona que se sube es una persona
que de repente tenga la gorrita volteada, que de repente sea un poquito oscurito, que de repente tenga unos lentes oscuros, unos jeans recortados, cualquier vaina, obviamente te vas a meter el celular donde termina la espalda. O sea, ¿por qué? Porque te da miedo. ¿Y por qué te da miedo? Porque elaboraste una etiqueta. La persona sencillamente puede subirse, sentarse y quedarse dormida y tú vas a pensar en cualquier momento, este desgraciado se va a levantar y va a atracar el autobús. Y eso es una etiqueta basada en prejuicios sociales, lamentablemente. Sí, Solemos tratar a las personas. Dime. y es un estereotipo, porque si te pones a ver, solemos tratar a las personas según la impresión que nos generan, ¿no? Exactamente. Así que no es que esté mal etiquetar, como decía anteriormente, el tema es el tipo de etiqueta que estás utilizando, si realmente se corresponde con esa persona, ya que estás hablando del caso del autobús, que se está subiendo, o corresponde más bien a ideas que yo tengo preconcebidas sobre esa persona o esa situación, ¿no? Y por eso es que caemos en el tema del estereotipo. Porque lo que hacemos es categorizar y generalizar y meter a todo el mundo según aspectos, costumbres. Por ejemplo, los atletas son... yo lo vivo mucho con el tema de la danza. Todos los bailarines profesionales tienen que tener estos cuerpos esbeltos, maravillosos y perfectos. Y si eres medio chaparrito, fuertecito, olvídate que no vas para el baile. ¿Sí? No, y la etiqueta más obvia, el estereotipo más obvio, que era lo que hablamos en el episodio en el No por Inspiracional, que el bailarín profesional tiene que caminar. Y Por yo ejemplo, decía, pero yo conozco a Francis y ella no baila con los pies, ella baila con el cuerpo. O sea, es una cosa totalmente distinta. Y el estereotipo que tú tienes de bailarín profesional es una persona súper hábil con los pies, que se lanza 3 tijeretas en el aire y bla, bla, bla. Y no, es todo lo contrario. O sea, ¿cómo? Tijereta no es otra cosa. Tijereta no es otra cosa. A mí no me pregunte, o sea, Francis, por favor, ese tipo de preguntas. Fue un estereotipo. ¿Qué es un estereotipo, Francis? Que tenemos que, por ejemplo, que todos los europeos son rubios, que los mexicanos siempre cantan rancheras o les gustan las rancheras, que los gringos son racistas y misóginos, hago aquí muchas comillas. Sí, por lo de la mandarina mutante que los gobierna, la mandarina con peluquín. ¿Cómo? Donald Trump, el famoso Grab them by the pussy. Entonces, a partir de ese momento, por el Grab them by the pussy, dicen que todos los gringos son misóginos, odian a los mexicanos, lo cual es mentira. Todo eso son estereotipos, precisos, inexactos, buenos o malos, pero son producto de una construcción social. O sea, todo eso. Y el otro, y uno de los feminismo. que más, a eso iba, el tema del feminismo. Yo sé que hay gente aquí que pueda tener opiniones muy contrarias, ¿no? El feminismo como movimiento lo que busca es igualar a la mujer respecto al hombre. Punto. Hasta allí, que no haya prioridades entre uno y otro. ¿Qué pasa? Es un movimiento necesario porque, aunque ustedes no lo crean, todavía hay mucha desigualdad respecto al tema del género. Claro, claro. Ponemos el ejemplo del caso de Argentina, que el año pasado se hizo una sesión en el Senado para el voto de si en agosto, aprobaba ¿no? o no la legalización del aborto. Sí, en agosto, la del aborto, la del aborto. Exactamente, y esto dio 38 votos en contra y 31 a favor. ¿Qué pasa? El movimiento Pañuelos Verdes hizo una protesta pacífica como movimiento para, digamos, dar a conocer y manifestar su postura ante esto. Típico, como sucede en toda manifestación, siempre hay gente radical, extremista, sería la palabra. ¿Cuál sería la etiqueta? ¿Qué etiqueta le podríamos poner a esa persona? Radical y extremista, exacto. Gente que daña la vaina. Sí, tal cual. Entonces, nada, armaron su alboroto, etcétera. Entonces, ¿qué quedó allí? Bueno, la feminazis. Nació la etiqueta de feminazis. Ojo, ¿qué pasa? Aclaro. Mi posición como hombre, como muchos muchos no, yo tengo dos o tres haters que me han etiquetado como hombre caucásico con privilegios, las amo de verdad, son tan incoherentes que de verdad me alegran el día, pero, ¿cómo? Etiquetas, o sea, caucásico con privilegios, de vaina no me dicen Illuminati también, pero bueno, esas son otras cosas. Ahora, volviendo al punto, mi posición como hombre, ¿qué pasa? El feminismo es un movimiento necesario, un movimiento que es aún necesario
porque las desigualdades por las que nació aún siguen estando vigentes. El asunto es que cuando tú conviertes un movimiento o haces depender a un movimiento de una opinión que tiende a volverse radical por un cierto sector, se daña la cosa. ¿Por qué? Porque se pierde el motivo principal y se pierden las ideas. Y eso es una gran falla que tiene el feminismo actual. Pero eso pasa en todas las causas, Jeff. Eso pasa en todas las causas. Por eso. Yo no estoy diciendo que no. El asunto es que para que una causa sea exitosa tiene que tener sus prioridades y sus objetivos claros. Y eso no está pasando con el feminismo actual. Pero eso lo dejamos para otro programa porque si no nos vamos a meter exclusivamente con el feminismo y tú y yo tenemos mucho que hablar sobre el tema. Sí, eso hemos tenido un debate largo y largo. Y bueno, dejarlo para otro capítulo porque de verdad hay mucha tela que cortar. Sin embargo, también vemos muchos estereotipos en los medios de comunicación, en las novelas, en las películas, y eso yo creo que es la parte que tú mejor dominas como cinéfilo, Jeff. Claro, ¿qué pasa? El tema famosísimo es el tema de Hollywood, ¿ok? ¿Qué pasa? Lo estamos tomando directamente de las películas de Hollywood. Normalmente el estereotipo del enemigo, del protagonista, normalmente siempre fue acorde con el momento que vivía Estados Unidos en cuanto a guerras. Por ejemplo, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, normalmente alemanes. Vietnam, asiáticos. La Guerra Fría, rusos. Más recientemente, con la guerra al terrorismo, pues los árabes. Todo eso respondía a la necesidad propagandística de Estados Unidos. Es decir, se instauraba un estereotipo del malo, que un día era barbudo, otro día era rubio, dependiendo de a quién necesitaban los Estados Unidos como enemigo. Y eso era una propaganda de guerra con la idea de levantar la moral de todo el pueblo estadounidense, pero se fueron contagiando todas las personas que veían esas películas. Al ver esas películas, pues obviamente uno ve al árabe en cualquier meme y uno lo ve como una potencial bomba, como se ha visto muy comúnmente con estos estereotipos. Y eso es sumamente grave, porque estamos sembrando estereotipos de pueblos que se convierten inmediatamente en pueblos malos, en villanos porque sí, a priori. Como le pasa en el cine. Exactamente, pasa en el cine y pasa, por ejemplo, también en la publicidad, eso ya es, digamos, más tu materia. Sí, no, en la publicidad. Yo sé que si aquí hay conectadas mamás y papás, lo han visto y lo han vivido, los comerciales de los juguetes para las niñas es la cocina, el bebé querido, y para los varones es la pistola, es la broma para construir, y no sé qué. Y hubo una publicidad muy famosa, no recuerdo en qué país fue, que para el Día del Niño, gracias, tenían la foto de la niña con una cocinita, una planchita. Y el niño, un juego de carritos, porque él iba a ser piloto profesional. ¿Y la niña? Yo como particularmente siempre, digamos que no he comulgado con eso, yo a mi hijada de niña le regalé una motico, que hasta el sol de hoy la usa. No, y te digo algo, eso pasa no solamente con lo de los niños, pasa también con lo de los adultos. Por ejemplo, ¿cómo nos muestran los comerciales de los carros? La nueva Ford Explorer, no sé qué vaina, es manejada por un tipo, sin importar la raza, pero siempre es un hombre, súper exitoso, se baja tal, cierra la vaina de un portazo, es todo así, todo, ¿qué tal? Mientras que los comerciales de detergentes son normalmente protagonizados por mujeres. ¿Verdad? Y eso nos muestra. Aunque últimamente vi un comercial de un papá limpiando la ventana con el hijo. Coño, de pinga, de pinga. Un comercial argentino, por cierto. Lo de vi pinga. ayer, anteayer, como que fue. Así de pinga, porque... Vamos cambiando un poquito la cosa. Los hombres también limpian la casa, ¿sabían? Y eso, ¿no? ¿Y saben qué pasa? Que, por ejemplo, ese tipo de comerciales nos muestran nos muestran a los hombres como eunucos mentales, que sin las mujeres no podemos... Sí, eunucos mentales, o sea, un tipo a nivel de retraso mental terrible. O sea, que si tú, por ejemplo, no tienes a una mujer en tu casa, obviamente tu casa va a ser un chiquero. O sea, tú no sirves para mierda. Y por el otro lado, ¿qué nos muestran de las mujeres? Que las mujeres no son exitosas, no tienen derecho a un carro, y eso también son estereotipos, y eso lo tenemos sembrado aquí. Los hombres para la calle, en el carro, muy bonito, y las mujeres para la casa, a servir en la casa. Eso también son estereotipos. Así es, y en las telenovelas es peor, ¿no, Jeff? Las telenovelas, ay Dios mío, las telenovelas. Mire, yo le voy a decir algo. Últimamente, como yo tenía demasiado tiempo libre, hasta no hace mucho porque comencé recientemente otro proyecto también,
Confiesa que es tu placer culposo, así como ver Caso Cerrado. No mientas diciendo que es por ti. No me toques a la Polo, que sabes que la Polo es... Yo estoy seguro que algún día le estrecharé la mano a la doctora y le diré que me gusta su caso y que son muy reales. Francis, por favor. ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es la frase? Tú te la sabes. No puedo. Bueno, las novelas también, sigue contando. Mira, muchachos. Bien, ¿qué pasa con las novelas? Las novelas pasan una vaina muy interesante, ¿no? Estuve viendo y hay dos estereotipos muy interesantes en las novelas. Primero, el empaque del producto siempre es el mismo. Siempre es el protagonista con plata que se enamora de la tipa pelabola. O sea, siempre es así. Pelabola, para los no venezolanos hablantes, pelabola es una persona... sí, venezolano hablante. Pelabola es una persona, pues, que se encuentra en una posición económica bastante baja, es decir, no tiene plata. Pero, ¿qué pasa? Siempre es el tipo millonario que se enamora de la tipa sin plata. A mí me gustaría que en algún momento cualquier novela nos mostrara a una tipa de plata que se enamora de un tipo con plata, los dos se quedan sin plata y hacen cosas bastante interesantes sin plata. Así de sencillo. O mejor aún, una tipa con plata... ¿Cómo? Par de limpios. Par de limpio. O mejor aún, una tipa con plata que se enamore de una tipa sin plata. Eso sería mucho mejor. Que se salten esos estereotipos, ¿ok? Sin importar si tienes plata o no, no. Lo importante es que se salten los estereotipos del hombre que viene a rescatar a la mujer de la pobreza, esa pobre mujer que necesita un príncipe para ser rescatada. Ahora, esa pelabola también, dentro del esquema de la novela, sufre una serie increíble de vicisitudes. Se le muere la mamá, se vuelve loca, no sé qué. De hecho, la mamá de la protagonista nunca cobra completo. O sea, la mamá del protagonista siempre factura toda la novela, pero la mamá de la protagonista, esa llega hasta la mitad. Repámpanos, es verdad. Y segundo, siempre en esa novela hay un personaje divertido. El payasito de turno, el mejor amigo de la protagonista, sí, el graciosito, el que todo el mundo termina odiando porque, oh, mierda, se lanza unos chistes que, verga. Y ese personaje es heredado. Perdón, Pasiones del Río. Pasiones del Río Guay. Mira, sí. Mariana Martínez dice, sí, total, gracias a Dios mi hija me pide carritos, bates, pelotas, etcétera, fíjate. Mira, como nota curiosa, ese payasito es heredado de las películas gringas, donde normalmente son personas digamos, de otras razas, de minorías étnicas. Generalmente muere primero el chino, el negro, sobre todo eso es un chiste fácil incluso hoy en día, y son personajes heredados de eso, son personajes característicos, y también son estereotipos. Pero con todo eso pasa algo curioso, y es que el problema es que a pesar de que hayan esos estereotipos son robados de la realidad, pero no son la realidad. De hecho, en las novelas tú no vas a ver realmente cómo son las cosas. ¿Por qué no lo vas a ver? Porque la realidad es demasiado cruda y demasiado fea para ser representada en una novela. En una novela tú vas a ver a los tipos todos ideales, todos bellos, todos lindos, pero en realidad no los vas a ver reales. ¿Por qué? Porque la realidad es demasiado fea para el mundo. Nosotros necesitamos representar lo mejor de nosotros. A nadie le interesa el niño bonito, limpiabotas, que dice chistes simpáticos, o la vendedora de periódicos, toda bonita. No, a nadie le interesa esa mierda. A todo el mundo le interesa el tipo exitoso, la tipa exitosa, la tipa que se va superando, bla, bla, bla. Eso es lo que realmente importa, y eso también es parte de sembrar un estereotipo en la mente, ¿no, Francis? Sí, así es. Y lo interesante de esto, que no solamente la novela, sino todo lo que publicitas después, porque basta que tú publiques algo y salen los amigos favoritos de las redes sociales, que son los Social Justice Warriors, que son los guerreros del Estado. Los amo a todos, por cierto. ¿Se recuerdan? Si nos han seguido en capítulos anteriores, recuerdan que nosotros prometimos que íbamos a ahondar un poquito de este tema de los guerreros del teclado, ¿no? Y son esta gente que ocupa un lugar privilegiado, VIP, dentro de las redes sociales, porque son las lumbreras de las redes sociales. No importa el tema, pero ellos se lo saben todo. Y te lo van a hacer saber de la manera más pública posible en cualquier post que tú oses, vil mortal, a publicar. ¿Cierto o falso, Jeff? Exactamente, o sea, son la típica persona que no tiene ni mierda de idea de qué está hablando, pero siempre tiene que tener una opinión. Ojo,
todos tenemos derecho a tener una opinión. Las opiniones, como yo lo dije en el capítulo anterior, las opiniones son como los culos. O sea, todo el mundo tiene uno y todo el mundo cree que el de al lado huele mal, pero la mía es perfecta. Pero el asunto es que estas personas siempre tienden a, digamos, minimizar tu posición. Siempre tratan de etiquetarte como intolerante, racista, xenófobo, si no están de acuerdo con lo que tú estás publicando, con lo que tú estás diciendo. Correcto. Ese es un problema que nosotros tenemos con respecto a estas personas. O sea, lo hablamos al principio durante los ensayos, ¿no, Francis? Sí, porque además esta gente, o sea, no solamente que va a plantear su opinión, sino que lo va a hacer de la manera más pasivo-agresiva posible. Pasivo-agresivo. ¿Sabes? Y que esto no va en contra de nadie, pero la gente no sé, por ejemplo, la gente que conduce palabras mayores, me parece que no deberían existir porque no saben de qué están hablando. Pero esto no va referido a nadie en particular. mi hater. Por ejemplo, mira, aquí M47 nos dice, el Reino Unido prohibió estereotipos de género en la publicidad. Fíjate, ojalá más países se unieran a ese tipo de causas. Y volviendo al tema de los guerreros del teclado, por ejemplo, un tema muy controversial. Como les comentaba el caso de Argentina por la decisión que tomó el Senado de si legalizar o no el aborto. Tú puedes encontrarte una persona cuyos valores y sus creencias, incluso hasta religiosas, dice, por ejemplo, no estar a favor del aborto. Eso está bien, no hay ningún problema. El problema está cuando tú empiezas a decirle que eres retrógrado, que tienes mente cerrada, que tú no sabes de lo que están hablando, y empiezas a quitarle mérito digamos, a anular la opinión del otro. Si, por ejemplo, y lo conversábamos minutos antes de nosotros conectarnos, por ejemplo, si tú no estás de acuerdo con utilizar el nosotres o el todes, no lo uses. No tienes que hacer un párrafo de 4 cuartillas insultando a Raimundo y todo el mundo porque utilizan el nosotros. Simplemente no lo uses y ya, porque bueno, no te hace clic, porque no estás de acuerdo, porque tus valores, por la razón que sea. Pero de allí empezarnos a atacar. Y es como, yo siempre recuerdo lo que tú dices siempre, que las redes sociales son como el basurero de la gente, ¿no? El baño público de Internet. El baño público. Fíjate aquí que dice nuevamente Mike. Ya no opinan, sino agreden los guerreros del teclado. Es así. Exactamente. Mismo caso, por ejemplo, mire, fíjense lo siguiente. Mismo caso puede darse con una persona que señala los errores del feminismo. Por ejemplo, a esa persona le dicen machista. Al que señala el acoso sexual que sufren las mujeres, que en el caso de las mujeres le dicen feminazi. A los que señalamos los errores del blackwashing y del whitewashing, pues nos dicen racistas. Y a los que dicen, por ejemplo, los problemas de la izquierda o de la derecha son comunistas, fachos, o depende de lo que la agenda dicte ese día. Y eso es un problema grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando en ese momento de que se desmerita más a la persona que al argumento. Es decir, exacto, estamos etiquetando al actuar de esa manera, los social justice warriors, perdón, están actuando de manera denigrante hacia la persona, más las ideas siguen vivas. Y eso es lo que pasa cuando tú tiendes a creer que tienes la razón, ¿sabes? A creer que todo lo que tú dices es cierto, a que tu opinión propia es la válida, que todos los demás están locos, etc. Y podemos ver de esta manera, con estos ejemplos, que las etiquetas y los estereotipos son necesarios para entender el mundo, ¿sí? El problema es cuando lo usamos de mala manera. Y ahí es cuando yo tuve una pequeña controversia con Francis, quiero hacérselo saber, lo tuvimos al principio del programa, al principio no, de hecho, antes del programa. Eso es correcto. Yo quiero plantearles una opinión a ustedes en este momento. ¿Qué dice el público? Exacto. Es mi opinión y Francis tiene otra. Y de eso se trata este programa, de debatir. Mi opinión es la siguiente. Yo creo particularmente que la libertad de expresión es un bien, o mejor dicho, un derecho inalienable. Y mi opinión específica es la siguiente. Lo políticamente correcto, lo que consideramos políticamente correcto en la actualidad, es lo que está arruinando y amenazando la libertad de expresión. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ok? Está bien, el uso de etiquetas es necesario, ya lo vimos, ¿sí? El uso de etiquetas. Pero censurar el uso de ciertos apelativos, aparte de que es inútil,
digamos que es hasta denigrante de ciertas condiciones. Por ejemplo, vamos con la palabra negro. La palabra negro, dentro de un esquema de valores, se ha vuelto sinónimo de malo. O sea, se ha vuelto como ofensivo. Pero si nosotros nos vamos al principio de este programa, los que estuvieron desde el principio, recordarán que comenzamos con un bellísimo poema de Victoria Santa Cruz, una cantautora y compositora peruana. Y resulta que en ese programa, que ese poema, perdón, se titulaba Me gritaron negra. Y trata precisamente de eso, de una mujer que está orgullosa de ser negra y lo repite. El coro es poderoso, la música es poderosa, su cara, sus expresiones, es una belleza. Y yo considero que censurar la palabra negro nos hace un poco, bastante, más vulnerables y nos quita el derecho a la libertad de expresión, nos quita el derecho a expresarnos, a decirle a alguien, oye negro, tal vaina, como una cosa normal. Eso es mi punto de vista. Francis tiene otra opinión completamente diferente Sí, y vamos a ver qué pero comentamos. tampoco tan completamente diferente. Coincido contigo en el hecho de que el poema es hermoso y le da un nuevo significado a la expresión negro, ¿no? Y yo creo que, y ahí entrábamos el debate con Jeff. Él decía, las acciones son las que cambian la realidad, no el lenguaje. Yo le decía todo lo contrario, el lenguaje te genera un nuevo pensamiento. Y me voy a remitir al caso del poema de Victoria. Ella está dándole un nuevo significado al término, nuevo no, un significado más positivo, más empoderado a la palabra negro, para que, por ejemplo, personas como Jeff o como yo, como cualquiera, vean negro algo positivo, algo bonito, algo atractivo, algo agradable. Sin embargo, otros, digamos, grupos sociales u otras personas han utilizado de manera peyorativa el tema, la palabra negro, como ese negro de M. Complete usted la frase. ¿Sí? Entonces, esas personas que constantemente han sufrido, por decirlo así, el uso de la palabra negro de una manera peyorativa, pues digamos que no tienen un significado tan bonito como el que tiene Victoria Santa Cruz, entonces buscan cambiarlo. Yo le daba otro ejemplo a Jeff. Por ejemplo, en la época de los 1700, a la gente que nacía con una condición los llamaban los desgraciados, porque habían nacido sin la gracia de Dios. Actualmente, ¿a quién le dicen desgraciado? Al que te monta cacho, al que te roba plata. Y como yo le decía... Pero fíjate que allí tú y yo estuvimos de acuerdo, ¿no? Y antes de presentarte digamos, un contraargumento, quiero decir que estoy perfectamente de acuerdo en eso que dices, porque de hecho yo te puedo dar un ejemplo mucho más anterior, muy anterior, perdón, no sé cómo se diría en ese contexto, perdonen. El asunto es que puedo darte un ejemplo anterior a este y es con los espartanos. ¿Qué pasa con los espartanos? Los espartanos recogían al bebé que presentaba lo que ellos llamaban taras físicas, presentaba algún tipo de discapacidad y para afuera de las paredes de la ciudad. Ya va, todavía la gente utiliza el término tara. Hay una tara en la familia. Sí, por favor, si alguien que está aquí conectado ha escuchado el término, hay una tara en la familia, colóquenlo en los comentarios, porque yo no creo que yo sea la única loca que lo haya escuchado. Pero Bendito. claro que sí, cuando tienes algún familiar que se comporta diferente, no sé qué, no, son una tara. No, bueno, sí, alguna vez lo he escuchado. ¿Ves? Iba a decir que amo a mi familia, pero sí, alguna vez lo he escuchado. Bueno, perdóneme, pero la vaina es así. Ahora, pero yo te presento un contraargumento de eso que dijiste. Tú me dices a mí que el lenguaje cambia digamos, el pensamiento. El lenguaje puede cambiar la realidad. Pero yo te digo a ti que... No lo digo yo sola, lo dice la PNL también. Ahí voy. Pero ¿qué pasa? El lenguaje, sí, tiene un potencial para cambiar la realidad, pero la realidad es cambiada más por acciones, porque si no te puedo poner un ejemplo muy plausible, muy tangible, mejor dicho. Oveja negra. Rosa Parks. Rosa Parks, para quien no lo sepa, Rosa Parks fue la primera, anteriormente, vamos a darle contexto a esto, anteriormente, en Estados Unidos, las personas blancas viajaban en autobuses diferentes a las personas negras, ¿sí? Y era completamente segregado, o sea, era una cosa discriminatoria, una cosa, digamos, una cosa bastante fea, bastante dolorosa para las personas de raza negra. Sí. Resulta que un día le dijeron a Rosa Parks, en un autobús, ya en un autobús un poco más público, un poco más, digamos, compartido, le dijeron, párate, que se va a sentar una persona blanca. Y ella, como
como sería lógico en estos tiempos, los mandó literalmente a la verga. Le dijo, no me paro porque no me paro. O sea, no me paro, no me da la gana y no me da la gana. Y resulta que Rosa Parks terminó presa por esa simple acción, por algo que hoy en día nosotros diríamos es algo normal, o sea, me da la gana de pararme, no me voy a parar porque, para que se sienta el taco de leche, no. Pero ella dijo, sí, pero ella dijo que no se iba a parar y fue presa por eso. Su acción fue la chispa que generó el movimiento de los derechos civiles, de la libertad civil para las personas de raza negra. Su acción más que sus palabras. De hecho, su acción fue tan candela que hizo que las personas de raza negra se comenzaron a sublevar en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Correcto. Y yo pienso, o yo siento, por supuesto, respetando lo que dices, porque sí, el lenguaje tiene un potencial, pero realmente siento yo que las acciones son más poderosas todavía que el lenguaje. Por ejemplo, el todes no cambió nada. Hasta la Real Academia Española le dijo, vayan a lavarse. No, eso no sirve. Bueno, pero ya va, te lo dije también hace rato, la Real Academia también aceptó el término hecho famoso por Norquis Batista, el cual no voy a decir, pero que todo el mundo tiene en sticker. Coño, sí. Sí, la credibilidad está como baja. Mira, fíjate lo que te dice aquí, Mai, el drama actual de los niños albinos en África. Coméntame. Comenta, actualízame, dame contexto. Bueno, vamos a pedirle a Maribel que nos actualice un poco del drama actual de los niños albinos en África, que es lo que nos está conectando. Sí. Total que el punto al que queremos llegar es que ciertamente tenemos opiniones distintas. Por ejemplo, para desarrollar una acción tiene que haber algo que empuje esa acción. Y te voy al caso, tú y yo estudiamos psicología y sabemos el poder que tiene la palabra, que es la terapia. Exactamente. De transformar el pensamiento para generar una acción distinta. Entonces, yo no estoy en desacuerdo de que la acción transforma. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que el lenguaje genera una estructura de pensamiento distinta para que tú manejes otro tipo de acción. ¿Sí? El asunto es que... Para que no te sigas comportando como de la misma manera. Total que al final, en lo que pudimos estar de acuerdo Jeff y yo, es que estamos en desacuerdo. Exactamente. Y eso es lo genial, eso es lo genial. Muchachos, si van a usar etiquetas, si van a usar estereotipos, utilízalas para clasificar. Señores, separarse es de pendejos. O sea, separarse es hacer fronteras, decir, yo soy diferente a ti, yo soy mejor que tú porque soy blanco, lo cual sería la opinión más pendeja del mundo porque técnicamente el 99% de la población mundial es mestiza. Si alguna persona todavía tiene la idea de que decir ese tipo de cosas, de que decir que por ser blanco, por ser hombre o por ser mujer, porque lo he escuchado, hay mujeres que me han dicho, yo soy superior a ti porque yo soy capaz de dar vida y tú no. También me lo han dicho, ya me lo han lanzado. U hombres, lo han dicho a mujeres tradicionalmente, que y nos remontamos al señor Freud, el señor Freud con su famoso que las mujeres son hombres incompletos, y no quiero especificar a qué me quiero aquí nos ampliaron la información del caso de los albinos. Nos dicen, los creen brujos y los decapitan a corta edad. Algo de eso había escuchado, pero no sabía que era por albinos. Por albinos. Hablando de estereotipos, fíjate tú. Exactamente. Y entonces, muchachos, si vamos a separar las cosas, separémoslo por cosas mucho más productivas, ¿ok? Dejemos de creer que somos superiores por tal o cual razón. Dejemos de creer que las etiquetas son para las personas, las etiquetas son para la ropa. Déjense de vainas, hagamos un mundo mejor, construyámoslo como dice Francia, a través del lenguaje o como digo yo, a través de las acciones, pero cambiemos mucho el pensamiento, cambiemos mucho lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer para construir un mundo mejor. Tenemos cosas mejores que hacer que caernos a golpes entre nosotros mismos, de verdad. ¿Sí o no, Francis? Reflexiones finales, entréganos reflexiones finales, por favor. Totalmente, yo lo que les invito a, más allá de quedarnos con el tema de juzgar la idea, como esa reacción visceral de aquí de la tripa, de nosotros, guácala, qué horrible suena eso. Yo les invito a ponerse en el lugar de esa persona que habla desde el nosotros, por ejemplo. ¿Qué es lo que está queriendo venderte? ¿Cuál es su idea? ¿Sí? Porque por alguna razón lo está haciendo. Entonces, en la medida en que nosotros somos empáticos con la realidad del otro, aunque no sea la mía, por ejemplo, yo no siento que yo haya vivido discriminación racial, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo no pueda tener la capacidad de conectarme con alguien que sí la haya vivido.
Y no por eso le voy a decir, ay, tú sí te enrollas por tonterías, hay cosas más importantes en este mundo que porque te estés preocupando porque te digan negro, no. Si eso a ti te duele, si eso a ti te lastima, si eso hiere tu dignidad y tu autorrespeto, lo menos que yo puedo hacer es ser empático y conectarme contigo, aunque no esté de acuerdo. Mira, y para darle como una nota un poco más ligera, ¿saben que es difícil para mí? Y sin embargo lo hago, ser empática con un caraquista. No puedo, no ¡No puedo, me jodas! no puedo. O sea, es algo que me supera. Yo soy magallanera de aquí de nacimiento, o sea, no puedo. Y hago... Y lo peor, muchachos, les digo la verdad, yo soy caraquista y mírenlo lleno aquí. Francis, con esa reflexión, con esa nota tan alegre, despedimos el programa de hoy. Muchachos, les tenemos una sorpresita. Tenemos, como acaban de ver, nosotros tenemos una discusión entre Francis y yo, porque no sabemos o no hemos definido qué programa queremos. Yo quiero uno y ella quiere otro. Yo quiero que el programa se trate del feminismo. Francis quiere que el programa se trate de los influencers y de las redes sociales. Entonces, hagamos algo. A través de los comentarios o a través de nuestras publicaciones que vamos a hacer a partir del día de mañana, díganos, ¿qué programa quieren ver? ¿Qué les gustaría ver en el siguiente programa de Palabras Mayores? Nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de nuestras publicaciones, a través del directo o, como ya lo dijo Francis al principio del programa, nos pueden hacer llegar sus comentarios también a través de su Instagram, que es @francis_fem con doble M, o el mío, @señorkeoma, KEOMA, que es mío. Entonces, nos lo pueden hacer llegar a través de cualquiera de esas dos opciones. Ya tienes un voto, Francis. Ya tengo un voto. Es correcto. Entonces, preparados entonces, toda la semana la vamos a tener para eso. Y el viernes lanzamos el programa. El que haya ganado es el que vamos a hacer. ¿Listo? Así es. Mira, por aquí dice, parece cuestión de morbo. ¿Y tú qué eres? La pregunta para etiquetarte. Tal cual. Interesante. Bryce Tecnología nos dice, no lo pude ver completo, pero estuvo muy bueno el live como siempre. Hay que cambiar esas discriminaciones. Yo por mi condición fui víctima de rechazo por mi condición, pero he aprendido a vivir de eso. Feminismo, influencer. ¡Ay, chamo! ¡Vamos 2-1! Señorita Main, señorita Mariela Martínez, señor Smirnov, por favor, hagan sus comentarios directamente en nuestras publicaciones y así vamos a llevar la cuenta, ¿ok? Vamos a saber entonces qué quieren ver. Y lo tenemos listo para el siguiente viernes, 9 de la noche, hora de Colombia, 10 de la noche, hora de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Francis. Bye, bye. Mira, otro voto para feminismo. Otro miércoles. Corta esto ya porque no me conviene. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Fin.